Hola a todos, sean bienvenidos a la clase de Geometría 2. En la clase de hoy vamos a iniciar una unidad nueva. Sin embargo, vamos a comenzar recordando brevemente lo que ya estuvimos viendo y algunos otros conceptos importantes que vamos a estar utilizando en el desarrollo de las actividades correspondientes a esta unidad. Recordemos un poco para contextualizar que estamos estudiando los cuerpos geométricos, que se clasifican a su vez en poliedros y cuerpos redondos. Dentro de los poliedros tenemos los poliedros regulares, por un lado, un caso particular. Luego tenemos los prismas, ¿verdad? Que tienen una clasificación bastante interesante. Luego tenemos por otro lado lo que son las pirámides. También una clasificación y un análisis bastante interesante de este cuerpo geométrico. Por otro lado tenemos los cuerpos redondos, y dentro del estudio de los cuerpos redondos tenemos al cilindro que es acá la figura que tienen marcado. Luego tenemos la otra figura que es el cono, que es lo que vamos a estudiar hoy. Vamos a estudiar el cono y la esfera y sus elementos. Bien, entonces vamos a comenzar a ver de qué trata esta unidad. Se trata de los cuerpos engendrados. Hoy vamos a comenzar a ver el cono, después vamos a estar viendo el cilindro. ¿Sí? Cambiamos un poquitito de orden en este sentido, pero básicamente no hay un cierto orden que diga primero el cilindro y después cono, sino que vamos a ir estudiando estos cuerpos geométricos independientemente, y cuando lleguemos a finalizar la unidad vamos a ver algunas figuras que se forman con la unión de los diferentes cuerpos geométricos. Bueno, en este contexto entonces vamos a comenzar definiendo lo que es una superficie cónica. La superficie cónica es aquella superficie que se genera por una recta que se mueve en el espacio de tal forma que eh, siempre corta a una curva plana y pasa por un punto fijo exterior al plano de esa curva. Entonces esta curva generada de esta manera se llama superficie cónica, y tiene básicamente estos elementos, que es la directriz, que es la recta que se mueve, y el punto fijo, que se denomina vértice. También se puede considerar por ejemplo un lápiz en uno de sus extremos, y al hacer girar en una posición determinada podemos también tener que este objeto, al recorrer diferentes posiciones, va formando esta figura, podríamos decir por rotación, ¿sí? Bueno, la generatriz entonces es una recta que genera la superficie cónica, ¿sí? Acá en nuestra representación gráfica tenemos una recta que gira, ¿verdad? Con respecto a un punto, y al girar tenemos un cono de doble hoja. El cono en particular está formado por esta superficie cónica, ¿verdad? Y está limitado por una superficie curva y una superficie plana. La superficie plana es llamada base del cono. Entonces podemos identificar en el cono. Para poder entender un poco mejor, vamos a hacer una representación gráfica y ahí vemos los elementos. Bueno, en este graficador vamos a comenzar a representar la superficie plana, que es la base. Entonces, considerando un punto del plano, representamos un círculo que es la superficie plana o base. Bien, entonces voy a ir haciendo algunos ajustes, por ejemplo estas notaciones que no vamos a necesitar, el centro, que es un punto, ¿verdad?, que vamos a utilizar después para indicar algunos elementos. Entonces este es el círculo que tenemos en
en nuestro plano. Voy a darle un poco de color para indicar que es una superficie plana. Ok, por otro lado, entonces tenemos la superficie o el cuerpo geométrico, en un cuerpo en 3 dimensiones. La base es un círculo y vamos a representar el cono a partir de su base con una determinada altura. Entonces acá necesitamos un cono a partir de su base. Vamos a colocarle, por ejemplo, una altura de 4 unidades y ahí se forma este cuerpo geométrico y vamos a ver sus elementos. Bueno, este punto que ven ustedes acá es el vértice del cono, el tipo que está acá, y así se forma. Podemos considerar también como la rotación de un eje, ¿sí? De una superficie plana, que sería un rectángulo. Bueno, ¿qué es lo que tiene esta figura? Tiene una base, que es un círculo, ven ustedes acá, y otra superficie, que es una superficie curvilínea, que es parte de una superficie cónica. Acá este es el centro de la base, y si trazamos un segmento perpendicular desde el vértice hasta el plano que contiene la base, a ese segmento se le denomina altura del cono. Cualquier segmento que vaya del centro a la circunferencia básica, la circunferencia de la base, se denomina radio del círculo de la base. ¿Sí? Colocar, quitarle el nombre. Y ahí tenemos dos elementos. Radio, que es uno de los elementos muy utilizados para determinar el valor de la superficie lateral del volumen, ¿verdad? Un poquitito. Bueno, lo dejo ahí. Bien, otro elemento importante es el segmento que va del vértice a cualquier punto de la circunferencia de la base. A eso se le denomina generatriz. Es como la que genera el cono, si hablamos en términos de cuerpos generados por la rotación de una superficie plana. Bueno, entonces ahí tenemos estos elementos. Lo dejo ahí y voy a colocarle algunos nombres. Estos nombres quiero aclarar de que son símbolos, ¿verdad? Que podrían ser cualquier otra letra con tal de especificar a qué hacen referencia estas letras. Normalmente la letra G se utiliza para representar generatriz. Entonces yo voy a utilizar la letra G para indicar este segmento, que es uno de los segmentos importantes dentro de lo que es la superficie cónica del cono. Otro vendría a ser el segmento perpendicular trazado desde el vértice a la superficie que contiene el plano. Lo represento con la letra H. Y otro elemento importante es el radio de la base. Van a ser fundamentales para poder definir después las expresiones para determinar la superficie lateral, la superficie total y el volumen del cono. Tenemos una clasificación del cono de acuerdo a su forma, básicamente. Si la base es una superficie plana, la generatriz es un segmento. Si la altura coincide, el pie de la altura, con el centro del círculo, entonces tenemos un cono recto. En caso contrario, es un cono oblicuo. Acá en la representación gráfica podemos ver eso. El cono que vamos a estudiar es el cono circular. Aparte, podríamos tener un cono cuya base no sea un círculo perfecto, sea una superficie ovalada. Entonces se trata de otro estudio que más adelante podríamos llegar a ver. El cono recto y el cono oblicuo, tenemos la clasificación, y una forma de también definir un cono es mediante la revolución de una superficie plana, la revolución de un triángulo alrededor de uno de sus catetos.
Bien, tenemos las secciones cónicas que más adelante en geometría 3 ustedes van a estudiar mejor en su, como lugar geométrico, pero esto a modo de hacer una referencia nada más. Son superficies que se forman al cortar el cono por superficies planas, ¿verdad? Si se corta por un plano que pasa por que contiene la altura, se tiene un triángulo. Si es un plano paralelo a la base, es un círculo. Si es un plano oblicuo, en este caso se tiene una elipse o puede tenerse una parábola o una hipérbola. Son llamadas superficies cónicas. Serían secciones cónicas. Tenemos algunos teoremas relacionados a los elementos. En este caso se trata de una sección paralela a la base. Se tiene que la sección es un círculo, ¿sí? Y esta es la forma de determinar también un cono truncado, que es esta su representación gráfica. Pasamos directamente a las expresiones que nos permiten determinar el área total, el área lateral, el área total y el volumen. Se puede demostrar estos teoremas considerando pirámides inscritas o circunscritas al cono, de tal forma que la cantidad del lado de la base vaya aumentando indefinidamente. Entonces podemos decir que el volumen de la pirámide es equivalente al volumen del cono. De ahí que el área lateral se puede también expresar mediante esta fórmula, ¿sí? Que es pi por radio por generatriz. Y el área total es el área lateral más el área de base. Como la base es un círculo, su expresión es pi por radio al cuadrado. Luego tenemos la fórmula del volumen, que también se demuestra en forma análoga al volumen de una pirámide, o puede considerarse como una pirámide inscripta, y se empieza a comparar el volumen de la pirámide con el volumen del cono. De ahí tenemos la fórmula para el volumen del cono, que es 1/3 pi por radio al cuadrado por altura. Bien, estos teoremas nos van a ayudar bastante en la resolución de problemas, por eso es interesante analizarlo, no necesariamente demostrarlo ahora, pero sí entenderlo con respecto a los elementos que forman el cono. Este teorema nos dice que las áreas, sean laterales o totales, de los conos de revolución semejante entre sí, como los cuadrados de las alturas y de los radios o de las generatrices, y el volumen entre sí como el cubo de las mismas líneas homólogas. Acá tenemos entonces dos conos semejantes y las relaciones respectivas. Lo mismo con respecto al cono, y este teorema está relacionado al volumen de un tronco de cono, que vamos a ver su aplicación. Bueno, ¿qué es lo que estuvimos viendo entonces? La definición de cono, sus elementos que no son muy numerosos. Tenemos la altura, la generatriz, el radio y la base. También vemos el tronco de cono, que es un cuerpo generado por al intersecarse el cono por un plano paralelo a la base. ¿Ya? Ahí tenemos también la superficie lateral, el volumen de dichos cuerpos geométricos. Bien, con esto vimos la parte teórica, y en un video próximo vamos a estar viendo la aplicación práctica en resolución de problemas.